Bien, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Y antes de iniciar, si alguien me puede pasar una copia de la Confesión de Fe de Westminster, unos azulitos que están abajo, porque también la quiero ocupar para. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del estado intermedio. El estado intermedio. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia trata o qué es lo que la Biblia menciona en torno a este asunto, ¿ya? La Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 32, también va a hablar un poquito de eso. Sin embargo, lo voy a tocar al final, en relación a la Confesión de Fe. Así que si usted también quiere tener una copia, ahí la puede sacar de la biblioteca. Pero la vamos a usar después, así que no se preocupe por ahora. Estamos entonces ahora lo que nosotros conocemos como el estado intermedio, que es lo que se conoce dentro de la teología como un periodo, o no sé si periodo es lo más correcto, pero es un estado en el cual el ser humano pasa entre lo que nosotros conocemos como la muerte o también la resurrección. Por lo tanto, si tuviésemos que hacer una especie de cronología lógica, tendríamos, en primer lugar, la vida, la vamos a colocar vida física. Luego de eso estaría la muerte física, que es lo que ya nosotros hemos estado hablando. Aquí vamos a ir conectando todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Muerte física, sin embargo, el alma sigue existiendo, ¿cierto? La parte inmaterial sigue existiendo, y es lo que hablábamos en la clase anterior, cuando mencionábamos el tema de la inmortalidad del alma. Por lo tanto, si bien es cierto, el cuerpo se corrompe, va a la tierra, al polvo, el alma, la parte inmaterial, sigue existiendo. Entonces, esto, como lo habíamos mencionado, es la separación entre el cuerpo y el alma, o la parte inmaterial. Por tanto, el cuerpo va a la corrupción, va a la muerte, se descompone, pero la parte inmaterial sigue existiendo, ¿ya? Hasta ahí quedamos la clase pasada. ¿Qué es lo que nosotros sabemos y qué es lo que nos dice la Escritura? Que va a llegar un momento en donde va a haber lo que nosotros conocemos como la resurrección del cuerpo. La vamos a colocar con apellido, la resurrección del cuerpo. ¿Cuándo será la resurrección del cuerpo? ¿Sabemos cuándo será? ¿Tenemos algún indicio? Para la venida del Señor. Entonces, cuando el Señor venga en gloria y majestad y venga a hacer juicio, a consumar la historia, va de la mano con la resurrección del cuerpo, que también podríamos asociarlo a la transformación, por decirlo de alguna forma. O también algunos le colocan como título o como nombre la glorificación. El estado de gloria, cuando ya no va a haber pecado. ¿Ya? Nuestros cuerpos que están sujetos al pecado, a la muerte, van a ser resucitados, van a ser transformados, cuerpos incorruptibles. Eso es lo que la Escritura también nos va a entender. Y eso se conoce como la glorificación. ¿Ya? Ese es el estado de glorificación, cuerpos renovados, y ya el pecado no va a haber más acá, no va a estar. Pero entre este punto y este punto ocurre algo, ¿cierto? Cuando alguien muere, es enterrado, su alma o su parte inmaterial sigue existiendo, ya que es inmortal, pero sabemos que va a ocurrir esto después.
en donde su alma va a ser devuelta a un cuerpo glorificado. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre entre medio? ¿Qué ocurre en este espacio? ¿Hacia dónde se va esa alma? Que sabemos de que existe y que no va a ser aniquilada, sino que va a seguir existiendo. Y esto es lo que nosotros podemos llamar, como bien lo dice el título, el estado intermedio. Si tuviésemos que hacer una lógica, sería como esa la secuencia. La muerte física, separación de cuerpo y alma, el estado intermedio en donde solamente está la parte inmaterial y finalmente la resurrección del cuerpo, cuando esto vuelve a ser conformado, obviamente sin pecado, y la parte inmaterial vuelve al cuerpo. Eso es lo que nosotros entenderíamos también dentro de la resurrección. Es como una nueva unión. ¿Se acuerdan cuando en Génesis Dios forma al hombre del polvo, le da el aliento de vida y es un ser viviente? Aquí es como lo mismo. Vuelve nuevamente esa unión. Y ahora sí va a ser un ser viviente en su forma plena, en su forma gloriosa, ya que no va a haber pecado. ¿Ya? Aquí está la diferencia, pero va a ser básicamente eso. Para que el ser humano sea un ser viviente en su esencia, tiene que estar con cuerpo y con la parte inmaterial, o cuerpo y alma. Y esto es lo que nosotros vemos en la resurrección. Hoy nos corresponde entonces ver esta parte, el estado intermedio. ¿Sí, hermana Juanita? Cuando hablamos de resurrección, entonces estamos hablando del cuerpo. Sí, cuando hablamos de resurrección es el cuerpo. Porque el alma o la parte inmaterial no muere. No muere. O sea, espiritualmente está muerta. Cuando conocemos a Cristo, nuestra parte espiritual es transformada, pero sin embargo seguimos sujetos a la muerte, y una vez que el ser humano muere, entendemos de que la parte inmaterial sigue existiendo. Entonces, cuando hablamos de resurrección, hablamos de la resurrección del cuerpo. ¿Por qué no del alma? Si hablásemos en términos espirituales, ¿por qué aquí no es resurrección del cuerpo y del alma? Claro, cuando uno tiene a Cristo, cuando uno conoce a Cristo, ya tiene la vida eterna. Ya pasa de muerte a vida. Por lo tanto, podríamos decir que la resurrección del alma, del espíritu, ocurre acá, cuando uno conoce al Señor. Luego uno muere, se separa, sin embargo esa parte que ya conoce al Señor va a un estado intermedio y vamos a ver hacia dónde según la Biblia. Pero esa es como la situación. Cuando hablamos de resurrección sí o sí nos referimos al cuerpo, porque el alma ya tiene su nuevo nacimiento, por decirlo de alguna forma, o la parte inmaterial. ¿Ya? Vamos a hablar más en profundidad acerca de eso. Por lo tanto, si tuviésemos que definir el estado intermedio, podríamos decir que es el momento o el espacio, no sé si temporal en la mejor forma, que comprende estos dos periodos, entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. ¿Ya? Yo no quiero llamarlo temporal en el sentido de que aquí exista el tiempo, porque esto ya estamos hablando en temas espirituales ya. ¿Ya? Y lo podemos ver más adelante. Sin embargo, es un estado, es una condición. Ahora bien, la pregunta, de acuerdo a la Biblia, ¿qué sabemos del estado intermedio? Voy a borrar. ¿Qué sabemos del estado intermedio según la Biblia? ¿Nos dice algo? ¿Nos comenta algo? ¿Da luces de algo? ¿Menciona lugares la Biblia? Ya tenemos entonces una idea del paraíso. Vamos a hacer como una contraposición. ¿Qué otro elemento más se menciona en la Escritura? El infierno, como contraposición. ¿El
el Seol. ¿Dónde va el Seol? ¿En qué lado va? Si lo dijésemos como lo positivo como lo negativo. A la derecha acá, ¿cierto? No es tan así. No es tan así. ¿Sí? El Seol se le podría llamar a lo que habla la Biblia acerca de el seno de Abraham, porque ahí habla claramente de los dos, del infierno y del paraíso. Ya, vamos a ver esa historia, la de el rico y Lázaro, que está ahí en Lucas, si no me equivoco. Lucas 16, para que la puedan buscar si es que la quieren tener a mano. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Algún otro elemento? Yo voy a dejar el Seol aquí al medio. Lo voy a dejar al medio, a propósito. ¿Ya? ¿Algún otro lugar o algún otro concepto que apunte a uno de los dos lados? ¿Ya? No está en la Biblia, pero lo vamos a colocar igual, porque hay algunos que creen esto. Ah, pero el purgatorio, claro, sería también como una especie de Seol. Aunque, si lo pensamos bien, creo que sería más positivo que negativo. Porque el purgatorio lo que busca es limpiar o expiar las faltas para que lleguen a la vida eterna. Entonces, lo voy a tirar más para el otro lado, ¿ya? Para que sigamos un orden lógico. El purgatorio. Que no es bíblico, o sea, no está el concepto en la Biblia. ¿Ya? La voy a colocar acá, extra bíblico. ¿Algo más? Ya, buena apreciación. El Seol, y lo voy a anotar aquí arriba, es un concepto hebreo. Y el Hades es un concepto griego. Muy bien. Hermano Gerson, ¿Sí? busqué acá, dice que el Seol en la concepción hebrea temprana era un lugar común donde iban todas las almas, justos y pecadores. Exacto. Tiene que ver con eso. Dentro de la comprensión de los judíos, el Seol, más que ser como un lugar, era como un estado, el estado de muerte. Por tanto, todos vamos al Seol, es como decir, todos vamos a morir. Es como esa lógica. Más que ser un lugar como un destino en sí, si es que eras bueno o malo, sino que el Seol apunta como a la muerte, a un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas, como esa lógica, que es como los sinónimos de la muerte, la corrupción. Pero no tiene una carga ni positiva ni tan negativa, sino que está apuntando a la muerte. Y esto también tiene que ver con el progreso de la revelación en la Biblia. La comprensión del estado intermedio en el Antiguo Testamento es menor que la del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se amplía aún más esta idea, se comprende más. Jesús, cuando la desarrolla, él ya separa lugares, ¿ya? Y lo vamos a ver. Por tanto, el Seol es un concepto hebreo que tiene que ver con un lugar neutral, haciendo referencia a la muerte. Cuando los escritores judíos o los israelitas que están bajo el imperio, que está dominado por una cultura helénica o griega, quieren describir esta misma idea, ellos ocupan el concepto del Hades, ¿ya? Sin embargo, y aquí es importante mencionar, en el Nuevo Testamento el Hades tiene una connotación más negativa, no es tan neutral. Si bien apunta a esta idea de la muerte, esta idea de que todos tenemos que llegar a morir a la muerte, el concepto de Hades tiene una carga más negativa en la cultura, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, en el concepto en sí, cuando se habla del Hades. Creo, no estoy seguro, aquí confírmemelo, cuando Jesús dice que ni el Hades podrá contra la iglesia, ¿se acuerdan, no, ese pasaje? Las puertas del Hades no prevalecerán, ¿cierto? Ahí tiene una carga negativa el Hades.
porque es como un opositor a la iglesia, en este caso la muerte en sí. Pero si bien es cierto, es neutral, lo vamos a colocar acá como algo negativo en sí. De hecho, Apocalipsis también va a mencionar de que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, ¿ya? Porque se le da una connotación negativa, ¿ya? Pero apunta también a esta idea de la muerte. ¿Qué otro elemento más? ¿O qué otro concepto más? Bíblico, sí, idealmente bíblico. Lo mencionaron delante. El seno de Abraham. ¿Qué otro concepto más? Como que apunte a este estado intermedio. Ocupemos conceptos extrabíblicos entonces. El cielo, ¿o no? Irse al cielo. ¿Qué más? ¿Por ahí o no? Bueno, paraíso se ocupa, está en la Escritura. El seno de Abraham también está en la Escritura. El cielo también en el sentido de estar con Cristo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que Pablo también ocupa esa lógica. El infierno también está mencionado y esta idea del Hades también. Ya, nos vamos a quedar entonces con eso. Cuando dice la Biblia que algunos duermen, Exactamente. ¿puede estar en el seno de Abraham o está...? Ya, buena pregunta. En relación a los que duermen, Pablo ocupa esa lógica. ¿Se acuerdan del esquema que él hice al inicio? Antes de la resurrección, yo me atrevería a decir de que todos están durmiendo. Tanto justos como injustos están en un estado de... no es que estén dormidos, ¿ya? Porque lo que Pablo está usando ahí es como una especie de figura retórica para decir de que no están, ¿ya? Claro, o es como cuando dice, y creo que también acá en el Antiguo Testamento, cuando habla de un judío o un patriarca que fue a dormir con sus padres, o fue reunido con sus padres. No sé si se les viene a la mente esa idea. No es que vaya a dormir, sino que es que murió y obviamente va a un lugar. Entonces, cuando habla de dormir, tiene un carácter positivo, al menos en las cartas de Pablo. Sin embargo, yo creo que aplica a ambos casos, porque de hecho si lo vemos en términos cronológicos, como que la secuencia es la misma. Mueren físicamente, el alma va a un lugar y luego viene Cristo y ambos resucitan en el mismo momento. Entonces ambos están como en ese estado de espera, por llamarlo de esa forma, ¿ya? Bien, ¿qué dice la Confesión de Fe de Westminster? Quiero leerla. En el capítulo 32, el artículo 1, dice lo siguiente. Está hablando de la muerte, el segundo párrafo. El alma de los justos, siendo hecha entonces perfecta en santidad, es recibida en el más alto cielo, en donde contempla la faz de Dios en luz y gloria. Ocupa el concepto de cielo, la confesión. Esperando la completa redención de su cuerpo. Eso es lo que dice la confesión. La confesión va a decir, página 63, va a decir, está en el cielo, o sea, está cerca de Dios, por llamarlo de alguna forma, esperando la redención del cuerpo, para volver a ser unido al cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque dentro de la idea evangélica incluso, ha estado este concepto de que la vida eterna o la morada con el Señor es un concepto espiritual solamente, que vamos a ser como espíritus en esta nueva Jerusalén, en calles de oro, mar de cristal, cuando en realidad la Biblia
no apunta tanto a algo espiritual, en un cielo, sino que apunta en la tierra, que la redención de todo tiene que ver con la creación en sí misma. Por tanto, eso implica que sea tanto en cuerpo como en alma, un espíritu, en parte inmaterial. Por lo tanto, eso es lo que intenta decir la confesión, que el alma pasa a un estado de espera, de aguardar, mientras su cuerpo es renovado, para luego volver a ser unido. ¿Ya? ¿Qué más sigue diciendo la confesión? En el artículo 1, el tercer párrafo. El alma de los malvados es arrojada al infierno, en donde permanece atormentada y envuelta en densas tinieblas, reservada para el juicio del gran día. Entonces, si lo viéramos de esta forma, ambos lugares tienen como una carga. En este caso, esto es positivo, porque estaría en la presencia de Dios, y acá sería algo negativo, en el sentido de que ya está sufriendo la persona. Y eso es interesante, porque lo que está diciendo acá a través de la Escritura y que la confesión resume, es que aquel que rechaza a Cristo, una vez que muere, inmediatamente pasa al infierno a sufrir. Pablo, y después... No solamente, igual relacionado con eso, estaba viendo el número 16. Ocupemos el micrófono, para que después me dice que no se escucha en la grabación. Estaba viendo el número 16 cuando habla de la rebelión de Coré, y menciona también y le da una connotación negativa al Señor, que dice que se abrió la tierra, Dios estaba muy airado con ellos, dice que se abrió la tierra y descendieron vivos al Señor y los cubrió la tierra. Y le da una connotación negativa, o sea, un castigo y se fueron, dice, descendieron vivos al Señor. Sí, si bien es cierto, podría tener una connotación negativa porque es una rebeldía, un juicio, el mismo Antiguo Testamento nos va a mostrar que tanto el justo como el impío, como que entre comillas, participan del Seol. Entonces, va a depender del contexto bíblico, de cómo está narrado. Porque podría ser que esté diciendo, él murió, fue al Seol. Pero podría ser también que la historia tenga un contexto negativo, que él se rebeló contra el pueblo, le llegó juicio y fue enviado al Seol. O sea, a la muerte, pero lo que implica eso es la condenación, porque está separado del pueblo de Dios. Entonces, va a depender también del contexto. Y creo que traje algunos textos bíblicos que también mencionan eso, que tanto el impío como el justo tienen una cierta relación con el Seol, que aplica más como para la muerte en sí. ¿Ya? Espera, el hermano Ismael. Yo hablo fuerte. Hermano Jefferson, en que cuando está el ladrón en el crucificado le dice el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Y acá lo que narra aquí en el Lucas 16 es que Abraham está en el seno de Abraham, Lázaro, ¿no es cierto? Y al otro lado está el rico, se está quemando. Y le pide que mande a Lázaro para que entre, ¿no es cierto?, el dedo en el agua para que se lo ponga en la boca, porque la sed es terrible. Entonces ya está en el infierno y Abraham, Lázaro está con Abraham y hay un abismo entre los dos. Hay, Claro. está especificado. Hay uno que disfruta entre y otro que el sufre. infierno y el paraíso. Claro. Sí. Vamos a ir a ese texto, vamos a leer esa historia. Así que... Adelante. Está bien. Hermano Leo, hermano Igor y después hermano Leo. Ya. Igor primero, que había levantado la mano. No era lo mismo. Ya, muchas gracias, hermano. No, sigue. No, pero era lo mismo, ¿no? Ya. Es que vamos a leer la historia, la vamos a leer. Tenemos el mismo curso. Lo que estoy viendo yo, hermano, en la confesión, dice que el alma de los justos se va en forma directa con Dios. Sí. Y el de los pecadores al infierno. No hay
término medio, Exacto. según esta declaración, Sí. ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me queda la duda, ¿dónde descansamos? Vamos a verlo, vamos a intentar responderlo. ¿Dónde descansamos? Porque si yo he escuchado, por ejemplo, al evangelista Gigi Ávila, por decir algo, ¿Ya? y el Gigi dice que cuando uno muere, en forma inmediata, si es pecador, lo toman los ángeles del demonio y se lo llevan al infierno. ¿Ya? Si no, están los ángeles de Dios y se lo llevan a la gloria. Eso lo he escuchado yo del evangelista. Y acá, por ejemplo, yo veo que lo tenemos en término medio. ¿Dónde nos quedamos? Pero es que ahí él estaría diciendo casi lo mismo. Po. Él estaría hablando de dos destinos. Correcto. Uno para el que cree que va con el Señor y otro para el que no cree, que rechazó y va a la condenación. Está diciendo lo mismo en realidad. Es lo mismo, dos caminos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tanto el evangelista como la confesión lo que están diciendo es que no hay un lugar neutral. No hay como un lugar de espera. En el sentido de que me quedo aquí como congelado y no sé qué hacer. No. A donde tú vayas, tú ya sabes cuál es tu destino y dónde estás. Es un estado consciente también. ¿Ya? Vamos a verlo también con la historia del rico y Lázaro. ¿Ya? Última observación. Esto es como más del pueblo, pero la gente cuando dice voy a con San Pedro, y ahí depende de mis obras, como a dónde me voy yo. Sí. Eso es como a lo mejor medio humorístico, pero lo creen, yo creo. Sí, ahí, vamos a colocar aquí San Pedro. Sí, ahí habría que ver cómo lo entienden los católicos. Porque, según lo que yo entiendo, cuando se menciona el concepto de San Pedro, que creo que es real, nos puede parecer gracioso, pero creo que ellos así lo ven, cuando Jesús habla de las llaves del reino, que se las da a Pedro, ellos lo interpretan literalmente de esa forma, de que Pedro está como una especie de cabina o de conserje en la entrada del cielo, de portero, y él está ahí diciendo sí o no, quién entra, quién sale. Y ahí yo entendería de que si la persona no puede entrar, sería enviada al purgatorio. Yo al menos así lo entendería, ¿no? Habría que averiguarlo, ¿sí? También hay, no sé si vi una película o algo así, de que, por ejemplo, también creen que si están ahí con San Pedro y dicen, no, ya, bueno, me arrepiento, y resucitan, y van a como que le dan otra Ah, ya, pero eso ya es más humorístico. Claro. Sí. Ya. Vamos a avanzar, ya, vamos a avanzar. Vamos con los textos bíblicos, vamos a abrir la Biblia para analizar este estado intermedio entre las dos condiciones, ¿ya? Lo vamos a colocar acá, creyentes, y acá no creyentes. Ya. Vamos entonces, en primer lugar, con los creyentes y vamos a ver qué simboliza o qué significa la muerte o este estado intermedio para los creyentes. 2 Corintios 5:8, si alguien lo puede buscar, Germán. Filipenses 1:21, ¿algún voluntario? Filipenses 1:21, hermana Adriana. Lucas 23, Pablo, hermano Ismael. 2 Corintios 12. Lucas 23. Sí. Y por último, Lucas 16. Ya, le dice. Lucas 16 del 19 al 31. Vamos a ir sacando algunos textos y algunas cositas a partir de esto. Ya, si ustedes se fijan, esta comprensión del estado intermedio tiene un mayor desarrollo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es básicamente esta idea del Seol. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya, 2 Corintios 5:8, aquí Pablo está hablando de, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Estar ausente del cuerpo? Es mejor estar muerto, de una forma más bonita.
pero, o a la vez, mejor dicho, y presentes en el Señor. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que también un concepto o una forma de decirlo es estar con el Señor, o en el Señor. Estar con el Señor. Está apuntando a lo mismo. Bien. Filipenses 1, 21 al 23. Hermana Adriana. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir es en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya, muchas gracias. Nuevamente Pablo, la misma idea, ¿cierto? Pablo está como en un dilema de qué es mejor para él, si estar vivo y servir para la iglesia, o morir y estar con Cristo. Y ahí está esta idea. O sea, Pablo también tenía esa certeza de que posterior a la muerte, el creyente estaba con el Señor, o estaba con Cristo, bajo esta misma lógica. Lucas 23, si alguien lo tiene, ¿quién era? Ya, hermano Ismael, Lucas del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ya, por ahí, hermano, muchas gracias. ¿Qué concepto trabaja Jesús acá? ¿Qué idea nos da? La idea del paraíso. Y fíjense, si volvemos a la cronología que hacemos de nuevo, que hicimos al inicio, estaba la vida, la muerte, el estado intermedio y la resurrección. ¿Cierto? ¿La resurrección cuándo tiene lugar? Entonces, lo que el ladrón le está diciendo a Jesús, cuando le habla de en su reino, está hablando de acá el ladrón. ¿Y qué Jesús le dice? No, va a ser antes incluso. Hoy vas a estar conmigo. O sea, apenas tú mueras, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, Jesús también nos da esta idea de la inmediatez. Que estar con el Señor es algo inmediato después de la muerte. No hay que esperar, no hay un estado de incertidumbre en ese sentido. Y yo aquí tengo una, no sé si es cuestionamiento o no, pero por ejemplo, entiendo que no sé si el manual de culto de la iglesia o el estatuto, bueno, es lo mismo, señala de que cuando hay un velorio en la iglesia, quien está a cargo del velorio debe evitar mencionar acerca del destino de la persona, ¿ya? Como para no entrar en polémica a lo mejor. Sin embargo, yo creo, y yo creo que estamos de acuerdo, que si una persona en vida evidenció tener fe en Cristo, que sus obras lo demostraron hasta el último día de su vida, uno puede tener plena certeza de que esa persona está con el Señor. Y yo creo que así lo hacemos. Cuando un creyente muere, lo velamos, nuestra convicción es que está con el Señor. Y lo decimos. Nuestro hermano está con el Señor, ha sido recibido por el Señor. Nosotros nos hacemos un culto para que el Señor lo reciba, que también se podría pensar eso.
de que vamos a hacer un culto para pedir al Señor que Él lo reciba en su santo reino. No, el Señor ya lo recibe por tener fe. Hoy está con Él. ¿Ya? Eso. Entonces, idea del paraíso. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ya, dale, Pablo. 12 del 1 El 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 7 al 4. Bien, ¿qué concepto ocupa Pablo acá? Él está hablando, o lo que Pablo está diciendo es que a él le cuesta entender, pero de alguna otra forma él fue llevado a la presencia del Señor. Él no sabe si fue espiritualmente, con cuerpo o no, pero él fue y fue llevado ¿a dónde? Tercer cielo, pero también él lo llama de otra forma, paraíso. Para él es como lo mismo. Entonces, vamos a colocarle aquí también para complementar el tercer cielo o, según como diría Pablo, el paraíso. Es lo mismo en este contexto. Vamos entonces al texto que más nos va a ayudar en esta lectura, así que si usted lo puede buscar también, téngalo. Es Lucas 16, del 19 al 31. Daisy, tú ya, que lo puedas leer en voz alta, bueno, va a estar con micrófono, y ponga mucha atención en los detalles de esta historia. ¿Ya? El rico y Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con ingenuidad. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también más. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de ella pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya, muchas gracias. Ya, pusieron ojo a los detalles de esta historia, ¿cierto? Yo creo que es una historia conocida y
Es la historia que más nos ayuda a comprender este caso. Estos dos lugares o estados. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cuál es la enseñanza de la historia del rico y Lázaro? ¿Cuál es la enseñanza que podemos destacar, la enseñanza principal de esta historia? Que el rico disfrutó todo lo que tenía que disfrutar en vida, Lázaro. Ya, el rico disfrutó todo y Lázaro no. ya. Y ahí manifiesta lo que yo le decía anteriormente. ¿Ya? Y ahí manifiesta el infierno con el paraíso. ¿Ya? Que entre el paraíso y el infierno hay un abismo. ¿Ya? Pero esas son ideas secundarias de la historia. Si yo a usted lo mando a predicar este texto, y usted tiene que hacer un análisis del texto y tiene que sacar la idea del texto. ¿Cuál es la idea que está desarrollando Jesús acá? ¿Ah? ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Ya? Tiene esa premisa, pero creo que hay algo más, ¿sí? El rico tuvo tiempo para buscar a Dios, no lo hizo, en cambio Lázaro. Exacto, ese es el tema. La enseñanza principal, creo yo, de esta historia es que el tiempo para acercarse e ir al Señor es ahora, no es después. Creo yo que esa es la enseñanza principal. Porque ¿qué es lo que dice la historia? Que este hombre que está sufriendo dice, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Es como, mándame para yo advertirles. Ellos están vivos. Yo tengo que ir a decirles esto, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. O sea, hay una preocupación. ¿Qué es lo que responde? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienen la palabra. Fíjense lo interesante de esto. A veces el ser humano quiere cosas milagrosas. Y a veces pensamos de que a través de cosas milagrosas la gente va a ir al Señor. Pero ¿qué es lo que dice acá? A través de la palabra. Cuando en el Nuevo Testamento se ocupa esta idea de Moisés, los profetas, los escritos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Jesús está diciendo esta historia a judíos. O sea, para que un judío se convierta al Señor, no tiene que ir un fantasma o un espíritu a decirle o advertirle. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escuchar la palabra. Ahora, porque después no hay tiempo. Hermano Ramiro. Sí, pero en este caso no habla acerca de Lázaro. Nos dice que Lázaro es un creyente. Y yo lo tomo más la historia por quien vino Jesús. Dice que vino por los pobres. ¿Ya? Los que están atribulados en ese momento cuando viene el Señor. ¿Ya? Los ricos no. Los ricos están en su disfrute, en el disfrute del gozo del mundo. Entonces, si bien es cierto, hay una preocupación del rico para que busquen el reino de Dios en vida, pero en los pobres no sale eso. O sea, ambos están en la misma situación. Y nos aclara tampoco que Lázaro buscaba al Señor. ¿Ya? Eso Claro. Sí. ¿Cuál es la condición para que los familiares del rico no llegasen al lugar donde llegó el rico? Que escucharan la palabra. Por lo tanto, si el mendigo no llegó a ese lugar, ¿cuál es la conclusión lógica? Que escuchó la palabra y creyó. ¿Ya? No está como explícito, pero la lógica es esa, ¿ya? Porque el Evangelio no discrimina entre ricos y pobres, ¿ya? Si bien es cierto, en la cultura judía se creía de que el rico es el que tenía el favor de Dios, Jesús muchas veces confronta esto, de que no necesariamente es así. De hecho, los ricos a veces son lo contrario. Claro. Pero aquí la premisa o la idea es creer a tiempo. Eso es lo que determina lo uno o lo otro.
Entonces, uno no creyó, está acá, y por tanto, si no está el mendigo en el infierno, en el Hades, es porque efectivamente creyó. Y acá hay lo último. Hay algo interesante porque este hombre rico, cuando ve a Abraham, ¿cómo le llama? Padre. Yo creo que aquí hay una especie de ironía. Que este hombre en realidad no era parte del pueblo de Dios. Estaba familiarizado con las tradiciones, con la historia, pero en realidad no era un hijo de Abraham. ¿Ya? Porque el hijo de Abraham debería haber estado en el cielo. Hermana Juanita y después acá. Creo que el texto nos dice que ya una vez muerto ya no vamos a hacer nada. Exacto. Todo ahora. Porque el rico quería que le trajeran agüita, porque estaba pasando lo difícil, pero ya no es todo ahora. Exacto. Y esa es una conclusión de la cual yo quería que llegásemos, de que el estado intermedio refleja algo de que ya no hay vuelta atrás. Por eso es importante el ahora. El estado intermedio nos muestra eso, de que ya no hay vuelta atrás. Ya, esa es una de las conclusiones que está muy bien. Magdalena y después Juan Carlos, y después Ramiro. Tengo que avanzar, hermano, así que vamos. Con respecto a que si el rico era parte del pueblo, a lo mejor igual queda como evidenciado en que quizás conocía la palabra, pero él tenía al pobre en la puerta de su casa, algo así, con las llaves y no lo ayudaba, no le prestaba ayuda, entonces no era hacedor de la palabra. Exactamente. No cumplía la ley. O sea, no era hijo de Abraham. Y esto lo conectamos con la predicación del domingo. El verdadero judío no es el que tiene una descendencia o ascendencia étnica. Es el que hace la palabra, el que obedece. Y acá él no obedece y no es hijo de Abraham. Hermano, Juan Carlos, y después Ramiro, y después Igor. Yo pienso de que el rico era un religioso, un conocedor de la escritura, porque sabía de Abraham. O sea, podría ser un teólogo, pero también tenía conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo trata de padre. Entonces hay una relación que hace de teología, de religión, pero no cumplía. ¿Por qué? Porque al pobre lo tenía afuera y no lo acercaba por necesidad. Por eso él... Claro, pero hay que tener cuidado en cómo lo expresamos porque podríamos pensar de que es salvación por obra. No, él no obedecía al Señor, no conocía al Señor. Y eso se manifestaba en sus obras. ¿Ya? Para que no quede esa idea de que era por obras. ¿Ya? Hermano Ramiro. Sí, dos cosas. No sé si lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Vimos hace un rato atrás que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en Cristo. O sea, Contra la iglesia. Sí. También dice que el Señor, cuando bajó a la parte más baja, dice que se llevó cautivo la cautividad. Y hay un hecho que muy poco se ve, que muchos que habían muerto, no muchos, resucitaron en el cuerpo en ese tiempo. Entonces yo, en lo que pienso y lo que estudiaba en cierta parte, que hasta antes de la resurrección de Cristo todos iban al paraíso, al seno de Abraham o al infierno. ¿Ya? Pero con la resurrección de Cristo todos los de Cristo se van con Cristo. Eso no sé si... ¿Pero cuál sería la diferencia? La diferencia es que ya no irían al seno de Abraham, al paraíso, y a estar en esa cima, en esa separación que hay entre el infierno y el paraíso. Estaríamos con Cristo, o sea, es más que el paraíso. Después de la resurrección de Cristo. Claro, después de la resurrección de Cristo, porque ahí el Hades, o donde estaban estas almas, se abrió. Por eso que resucitaron. No sé si leí esa parte donde resucitan cuerpos y los vieron resucitados, y eso no fue la resurrección, sino que volvieron a la vida terrenal. Sí.
Claro, hay ciertas particularidades en el relato bíblico que son difíciles de entender, en primer lugar. Jesús resucita físicamente personas. Se va a la fiesta del Padre, al cielo. Claro. Entonces, si estamos con Cristo, nosotros también vamos al cielo. ¿Corporalmente? ¿Corporalmente? No, Ah. igualmente. Ah, sí, sí. Es que hay dos lugares. Sí. Antes de la resurrección había un lugar, después de la resurrección hay otro lugar para los salvos. O sea, lo que usted dice es que antes de la resurrección era el seno de Abraham y después de la resurrección es... Se va con Cristo. Ya. ¿Y el paraíso cuál sería? El paraíso termina. ¿Ah? Termina el paraíso. Pero el paraíso vendría a ser el seno de Abraham. Sí, el seno de Abraham. Ya. Es como lo mismo en realidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Que también tenemos que interpretar la Escritura a la luz del progreso, de cómo en una cultura una idea se describe y cómo a través de otra cultura, que es la que está en el Nuevo Testamento, la helénica, se refiere a la misma idea. Progresivamente, en el Antiguo Testamento estaba la idea solamente de la muerte en sí. No había como una carga positiva o negativa, por decirlo de alguna forma. De hecho, está como esta idea de que el Señor me va a librar de la muerte, el Señor me va a librar de la corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción, un salmo dice eso. Pero luego en el Nuevo Testamento esas ideas se van ampliando y adquieren una connotación ya más definitoria, en el sentido de algo positivo o negativo. Pero aquí hay algo importante porque Jesús cuando ocupa estos conceptos, él involucra un concepto más hebreo, pero por otro lado está ocupando un concepto griego, del Hades. ¿Ya? Entonces, no es que Jesús esté cambiando o reabriendo nuevos lugares, sino que en realidad está explicando la misma idea, con las mismas palabras que ellos entiendan, tanto judíos que están familiarizados con Abraham, como judíos que están en un contexto griego, que están familiarizados con esta idea del Hades, esta idea del infierno más negativa, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Sí. El texto de Mateo 27. Mateo 27, ya. Y del 51 más adelante dice: Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, fue un hecho que pasó. Versículo, perdón, 27. El 51 en adelante. Sí. Pero ¿cuál es la duda? ¿O cuál es el punto? Eso, es que se abrió, en las puertas del Hades se abrieron. Claro. Se abrieron y los santos fueron con Cristo. Por eso no vamos a estar en el seno de Abraham, no vamos a estar con el Padre Abraham, sino que vamos a estar con Cristo, porque Cristo no está en el seno de Abraham ya, está en el cielo. Ya, pero ¿qué pasa con estas personas que resucitaron? No, pues esas que murieron después. No, pero murieron después. Me refiero yo que las almas que estaban ahí salieron del Hades, salieron del seno de Abraham, Sí. que eran santos, y resucitaron. Sí, o sea, de eso no hay duda. Sí. Y insisto, en ambos lugares Dios es soberano, o sea, Dios es soberano tanto acá, con las almas de acá, como también Dios es soberano con las almas de acá. ¿Ya? Esa idea de que el infierno está gobernado por el diablo es mentira. El infierno está gobernado por Dios, y es Dios quien manda las almas al infierno. Por lo tanto, cuando Jesús hace sus obras milagrosas o muestra su poder, en primer lugar, Él es Dios y Él puede hacer como Él quiere. Y si Él quiere tomar un alma de acá y resucitarla, Él lo va a hacer. Pero yo no creo que eso esté mostrando un cambio de lugar. Yo al menos no lo vería de esa forma. Porque el mismo ministerio de Jesús también nos muestra de que Él resucitaba a personas. Que Él mostraba su poder. Claro, es que yo quiero separar. Estaba demostrando en un contexto nomás que salieron almas del Seol, o lo que estábamos viendo, salieron almas a su cuerpo, pero también dejó abierto para que estuviéramos con Cristo.
Porque Cristo estuvo en el seno de Abraham, se llevó, lo que repitió, se llevó cautivo la cautividad, por lo tanto, todas las almas que estaban ahí de los santos se fueron con él y están con Cristo. Y ese es nuestro Ya. a lo que viene, nosotros vamos a estar con Cristo. Usted está haciendo referencia a los santos del Antiguo Testamento. Ya. Entonces, Eso se los voy a dejar de tarea. Se llama el limbus patrum. Esa es una teoría que nace, creo, en la Edad Media, de que todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban como en un lugar, cautivos esperando. Y Cristo después va a librarlos, ya que ellos no conocieron a Cristo, no tuvieron la oportunidad de verlo. No necesariamente. Esta postura del limbus patrum, ahí búsquenla, o se las puedo mandar después, apunta a eso, de que, dado que ellos no vieron a Cristo, todos los antiguos testamentos que no vieron a Cristo, hasta Malaquías, o incluso la edad intertestamentaria, todos ellos fueron llevados a un lugar intermedio al cual Cristo al morir va a rescatarlos y se los lleva a la eternidad. ¿Ya? Eso se conoce como el limbus patrum, que fue una teoría que nace en la Edad Media en la Iglesia, pero que contradice un poco la esencia de Hebreos, la carta a los Hebreos, que habla de que el creyente vive por fe en realidad, no tiene que ver, vive por fe solamente, y con eso basta, para anhelar y estar en esa patria celestial. ¿Ya? Pero se los dejo ahí como tarea. Con la Claudia y después hermano Igor. Creo que está la Magda, ya, pero después. ¿No? Ya. Ya, hermano Igor. Ya. Ya, Claudia. Usted está hablando de una voz que lo dijo antes, y tarde. O me dice, me perdona. Porque eso que está diciendo usted, yo lo escuché 20 años en la iglesia, de que cuando Jesús murió, en esos 3 días, que él fue como al infierno a rescatar a David, a rescatar a todo, y que incluso había hermanos que decían lo que le había dicho David, lo que le había dicho Isaías, lo que le había dicho. Pero a mí ahora usted está aclarando eso, pero tengo una duda, o a lo mejor usted lo nombró y yo no. ¿Dónde, cuando Jesús obviamente le dice ¿cómo se llama? Al malhechor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús en esos 3 días estuvo en el paraíso. Buena pregunta. Esa Ya. es la duda. Ya. Hermano Igor, usted va a responder, ¿cierto? Lo que pasa es que el texto bíblico, cuando habla de Hades, no habla del infierno, el Hades también es el sepulcro. Donde tuvo Jesús ese Hades griego, por lo menos lo que yo entiendo del texto, que dice que estuvo Jesús no en el paraíso, Jesús estuvo en la muerte, pero él la venció. Que esa es la diferencia cuando el velo se rompe y hace todo como una simbología en hebreo, que Jesús creo que hizo, venció la muerte. Y todo da ese ejemplo que resucitaron, o sea, como que salieron de ahí, lo que decía el hermano. Pero yo quería irme a otra cosa, el texto que vimos antes de Lázaro, que aquí está ejemplificando una persona que uno creyó, escuchó y por el medio del Evangelio está donde está. Y el único, fíjense la parte final, me llama la atención de la historia. Cuando le dice que no ríe, pero él le dice no va a servir de nada, le dice mejor envía uno de estos que están muertos para que vayan. O sea, ya rechazaban el mensaje. Si él de hecho ahora le dice, pero si ya tienen a Moisés, tienen a los profetas. Entonces le dice, pero igual pues no van a entender, le dice, no me van a hacer caso. La palabra no es suficiente. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que a eso es lo que me refiero. Y él le dice, mejor envía uno de estos que están en el cuerpo para que vayan a decirle cómo contarle la experiencia. Claro. Rechazaron la palabra. Exacto. ¿Pero qué le dice después? Eso, por el final, por lo que le dice no Abraham. fue, no le creyeron.
No, lo que dice Señor, no harían caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si les presentara a uno de los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Está hablando de la palabra de Dios, de la ley. O sea, la única forma de que se conviertan, de que conozcan a Dios es a través de la palabra. No es a través de revelaciones o cosas sobrenaturales. No es que va a venir un muerto, un espíritu a hablarme y decirme de Dios. No, es la palabra la que tiene ese poder. Y eso es la enseñanza, sí. Pero tengo que responder la de Claudia, porque si no se nos va a pasar. Claro, hay una interpretación ahí con respecto a dónde estuvo Cristo en relación a esos 3 días. Si efectivamente Él fue al infierno o no. Eso viene de unos pasajes que están en la carta de Pedro, si no me equivoco. En la carta de Pedro que habla un poco de eso. Nosotros, al menos los reformados o presbiterianos, vemos que aquí no habla de un lugar físico en sí. En primer lugar, cuando mencionamos estos lugares, no está hablando de un lugar físico, porque obviamente estamos hablando en términos espirituales, estamos hablando de almas. Por tanto, cuando se ve o se analiza el tema de Jesús, de qué pasó con Jesús, nosotros lo que creemos y afirmamos es que Jesús sufrió o padeció o experimentó la muerte. Y eso está en el credo apostólico, que recuerdo que habla creo que habla del Hades, en realidad. Pero lo que busca decir eso es que Jesús murió y sufrió las consecuencias de la muerte. No que Él haya ido a un lugar en particular en esos 3 días, sino lo que está diciendo es que Él sufrió los efectos de la muerte y dado que Él la venció, Él tiene poder sobre la muerte. Por tanto, Él podría resucitar a quien quiere. Pero históricamente la Iglesia ha creído eso en realidad. ¿Ya? Esa idea de que Jesús fue a un lugar en particular, en donde estuvo ahí, no es tan ortodoxa dentro de nuestra teología. Eso nace un poco del credo apostólico que sufre una modificación cuando intenta añadírsele o complementar una idea y al final lo que hace es confundir. ¿Ya? De hecho, quiero buscarlo para leerlo bien, para no estar chamullando. Ya, ese es el pasaje, pero quiero leer el credo apostólico, porque de aquí viene también una idea. Dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí llegaba la idea en el credo original. ¿Qué es lo que pasa después? Que, si no me equivoco, en un concilio o con el tiempo, para poder ejemplificar bien esa idea, la cambian por otra frase, que es descendió a los infiernos. Entonces esa frase, descendió a los infiernos, originalmente era sinónimo o paralela a fue crucificado, muerto y sepultado. Significaba lo mismo. Entonces algunos credos ocupaban una frase y otros credos ocupaban otra. ¿Qué pasó después? Como habían 2 frases, las juntaron y eso también provocó la confusión. De que el credo aparentemente estaría diciendo de que Él fue crucificado, muerto y sepultado, pero además de eso, Él fue a un lugar. Cuando en realidad esa idea de descendió al infierno significa que Cristo murió y sufrió los efectos de la muerte, originalmente en el credo. ¿Ya? Jonás, tú tenías el texto de Pedro, ¿cierto? Léelo, por favor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Ya. Pero el 19 específicamente. Ya, esa es primera de Pedro 3:19. 3:19. Ya. Claro, hay dos pasajes en la carta de Pedro que tienden como a confundirnos, ¿ya? No las voy a poder alcanzar, de hecho ya no alcanzamos a verla hoy día, pero podemos, y me comprometo a que la próxima semana tratemos esos pasajes bíblicos de cómo entender el estado intermedio de Jesús, o cómo la iglesia lo ha entendido en la historia, ¿ya? Yo al menos, y es lo que les comentaba, nosotros los reformados lo creemos de esa forma, de que no es que haya ido a un lugar físico a liberar esas almas. Nosotros lo que creemos es de que siempre se trató por fe. Incluso el autor de los Hebreos habla de que Abel, antes del diluvio, él creyó y él fue justificado por la fe. O sea, estaríamos diciendo que no fue suficiente entonces. Habría que darle una vuelta a ese tema, ¿ya? Pero vamos a tener que continuar la próxima clase con la segunda o la parte final de esto. Sin embargo, quedarnos con esta idea de que en este estado intermedio, al menos en norma general, porque el hermano Ramiro nos puso algunos casos puntuales, en norma general ya no hay vuelta atrás, no hay salida, no hay espacio para salir de ahí. Aquel que está muerto está o en el paraíso, en el seno de Abraham, o en el tercer cielo, o está en el infierno, está en el Hades. No hay espacio para salir. Por lo tanto, esto también nos contradice esa idea de que, por ejemplo, los muertos nos visitan en las noches, en los sueños. No sé si usted ha escuchado eso, que tal familiar vino a visitarme. Hermano, ¿Sí? cuando habla, yo siempre tengo una duda, ahora que usted habla de eso, cuando Saúl consultó a La divina en Endor. y le dice de que, y habla Samuel, y le dice, ¿por qué me molesta? ¿Por qué como que me...? Sí. Siempre me dio esa duda, ¿por qué Samuel le dice, por qué me está molestando? O sea, como... nunca entendí esa parte. Ya. Sí, esa es una historia bien particular, porque en primer lugar lo que Saúl está haciendo ahí es desobedecer la ley, porque la misma ley decía de que no podían consultar los medios, los muertos, pero por otro lado está la respuesta de este muerto. Y ahí hay dos interpretaciones o dos formas de entender el relato, que efectivamente era Samuel, o que en realidad no era Samuel, sino que era alguien que se hizo pasar por Samuel, en este caso sería un demonio, un ángel caído. Cualquiera de los dos casos puede ser, bíblicamente. Algunos dicen de que si es que efectivamente fue Samuel, es un caso excepcional que Dios permitió. Dios es soberano, y así como resucitó muertos en la resurrección de Cristo, puede hacerlo, y que se hayan contactado con Samuel es una opción. Dios es soberano, puede hacerlo. La otra opción es que sea un demonio, un ángel caído, que se haya hecho pasar por la persona, ¿ya? Yo ahí no me caso con ninguna de las dos, pero podemos verlo también la próxima clase, o sea, la continuación de esta clase, ¿ya? Que también trata ese caso, que es un caso excepcional. ¿Sí, hermano Ramiro? Sí, leer la parte de Efesios 4:8, y después voy a hacerle una pregunta. Porque también tengo... Ya, última intervención, sí, porque ya vamos a cerrar. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo en la resurrección. Y la pregunta, entonces, a los santos del Antiguo Testamento, ¿estaban con Cristo? Ya, vuelvo a dejar para la otra clase, esta idea del limbus patrum. Sí, ya, tenemos harta tarea para la otra clase entonces. Sí, está bien interesante, ¿ya? Yo sé que esto da para largo, así que... bueno, de partida ya, y por si no quedaba claro, todo esto que estamos estudiando contradice toda esta idea de la reencarnación, en primer lugar.
Ya, eso, que no hay una segunda oportunidad, también eso es filosofía oriental posiblemente, no hay segunda oportunidad, no es que usted reencarna. Esta idea del sueño del alma, de que el alma queda como un estado inconsciente o de hibernación, también queda en contradicción con el texto de El rico y Lázaro. Hay una conciencia de las personas, ¿ya? Así que eso por hoy, y va a quedar todas estas dudas y estas consultas para la otra clase pendiente para que las podamos analizar, los casos puntuales también y ver esta idea de Cristo también, cómo Él sufrió la muerte, ¿ya? Así que oremos para agradecer al Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta clase, por esta tarde-noche donde estamos reunidos. Hemos podido, a la luz de tu palabra, reflexionar, conversar, escuchar opiniones, ¿sabes, Señor? Y te pedimos que tú nos sigas guiando, que podamos, Señor, conocerte a través de tu palabra, que más que ideas culturales, Señor, podamos entender estas situaciones a la luz de tu palabra, a la luz de lo que tú has revelado, Señor. Te pedimos tu dirección, tu compañía, que tú bendigas a cada uno de los presentes, así también de aquellos que están viendo esta transmisión online. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.